México, 29 de enero de 2026. Los temas principales de este análisis a fondo del Diario Oficial de la Federación son la nueva estructura del deporte en México con la actualización del Manual de Organización de la CONADE. También la protección de productos icónicos como el mezcal, el aguacate y el barro negro de Oaxaca. Y la implementación de programas clave para la salud universal y la seguridad de niñas y adolescentes. Bueno, pues arranquemos con este documento de la Secretaría de Educación Pública. A primera vista parece, no sé, un ladrillo, pero en el fondo es el Manual de Instrucciones para todo el deporte en México, el nuevo Manual de Organización de la CONADE. Básicamente es el plano que nos dice cómo se va a mover cada pieza en el ajedrez deportivo del país. Exacto. Y no es un documento menor, ¿eh? Pensemos en él como si fuera el sistema operativo de la CONADE. Su función es que todo mundo sepa qué le toca hacer, desde el director general hasta, pues, el último funcionario. Para que no se hagan bolas. Justo, para evitar que dos áreas hagan lo mismo, o peor, que nadie haga algo importante. Busca dar orden y, sobre todo, transparencia. Lo que a mí me llama la atención es que esta es la 7ª versión desde que la CONADE se volvió, digamos, autónoma en 2003. 7 versiones. 7. Eso nos habla de una institución que está en constante cambio, como que sigue buscando su forma ideal. Oye, un momento, me metí a la sección de antecedentes históricos y hay un dato que de verdad me voló la cabeza. A ver. El deporte institucionalizado en México empezó formalmente en el Ministerio de Guerra y Marina, en 1849. Así es. Suena a que el entrenamiento era con bayonetas en lugar de balones. ¿Qué tipo de deporte era ese? Pues no estabas tan lejos, ¿eh? Se enfocaba principalmente en la gimnasia y la preparación física, pero con un enfoque clarísimo. Militar. Militar, por supuesto. La idea de deporte como la conocemos hoy, con competencias, federaciones, todo eso, tardó mucho en llegar. Tuvimos que esperar hasta 1923 para que se constituyera el Comité Olímpico Mexicano. Y la CONADE como tal es relativamente joven. Nació en el 88 después de varios intentos previos como el INJUVE o el INDE, y dependía directo de la SEP. Y ahí es donde entra un concepto que el manual repite mucho. Habla de un antes y un después del 24 de febrero de 2003. Ajá. Ese día, la CONADE pasó de ser un órgano desconcentrado a uno descentralizado. Suena a pura jerga de abogado. ¿Qué significa eso en español simple? Es una diferencia fundamental. A ver, pensemos en la diferencia así. Un órgano desconcentrado es como un adolescente que vive en casa de sus papás. Ok. Tiene sus responsabilidades, su cuarto, pero sigue dependiendo directamente del presupuesto y las decisiones de la casa. Entiendo. Al volverse descentralizado en 2003, la CONADE es como si se hubiera ido a la universidad. Ya tiene su propio apartamento, su propia cuenta de banco. Y toma sus propias decisiones. Toma sus propias decisiones. Sigue siendo parte de la gran familia del gobierno federal, pero con mucha más independencia para gestionar su patrimonio y su presupuesto. El manual que estamos viendo hoy opera bajo esa lógica de autonomía. Claro, es la búsqueda constante de esa autonomía. Y el documento es como el diario de esa búsqueda, ¿no? Detalla todos los cambios, la creación de plazas, las cancelaciones, por ejemplo, la creación del CENAR, el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos, en 2006, que sumó 11 plazas. Pero también menciona recortes de personal por programas de austeridad. Es un electrocardiograma. Exacto, es un electrocardiograma de las prioridades del gobierno. Has dado en el clavo. Cada modificación refleja las prioridades políticas y económicas de cada administración. Se invierte en alto rendimiento creando el CENAR, o se aprieta el cinturón por austeridad. Todo queda registrado ahí. El manual actual nos presenta la foto de hoy. Una estructura con una dirección general de la que cuelga una subdirección general y de ahí 4 brazos ejecutores: deporte, calidad para el deporte, cultura física y administración. Pero aquí va la pregunta del millón. Esta nueva estructura con 4 subdirecciones, ¿de verdad atiende las críticas históricas a la CONADE sobre la concentración de poder o la falta de apoyo a los atletas? ¿O es más bien un reacomodo de las mismas piezas para que se vea diferente? Esa es la pregunta central. Mira, sobre el papel, la estructura busca especialización. Tienes una área para el deporte masivo, que es cultura física, y otra para la élite, calidad para el deporte. Ajá.
En teoría, esto debería hacer más eficiente el flujo de recursos y apoyos. Sin embargo, la crítica recurrente es que la estructura no importa tanto como la voluntad política y, claro, el presupuesto. El dinero. Siempre. Puedes tener el organigrama más perfecto del mundo, pero si el dinero no llega a los atletas o se queda atorado en la burocracia de esas mismas subdirecciones, el problema de fondo persiste. Este manual es la herramienta, pero el éxito o fracaso depende de quién y cómo la use. De acuerdo, es el plan, no la ejecución. Y hablando de planes que definen la identidad del país, pasemos de la estructura del futuro deportivo a la protección de nuestro pasado y presente. Me refiero a los productos de origen. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, trae varias joyas. La primera, una solicitud para ampliar la denominación de origen mezcal. Esto es importantísimo. Quieren incluir a municipios de Guanajuato y de Puebla en el territorio mezcalero. Ok. Y cuando hablamos de denominación de origen, no es solo una etiqueta bonita en la botella, es un blindaje. Un blindaje. Un blindaje legal y económico. Es decirle al mundo, el verdadero mezcal, con estas características únicas, solo puede venir de estas tierras y ser hecho por estas manos. O sea, es como el derecho de autor de un producto que está casado con su tierra. Exactamente. Y esta protección es un verdadero motor económico. Pensemos en el caso más famoso, el tequila. Claro. Después de que su denominación de origen se consolidó internacionalmente, las exportaciones se dispararon y la industria transformó por completo la economía de Jalisco. Lo que estamos viendo aquí con el mezcal en Guanajuato y Puebla podría ser el inicio de una transformación similar para miles de productores locales. No es solo un sello, es una potencial gallina de los huevos de oro que protege contra imitaciones. Y la lista sigue, es un verdadero mapa de sabores y tradiciones de México. Hay solicitudes para otra figura, la indicación geográfica. Ajá. Está el chile rallado de la Misión Hidalgo, el orégano de Nuevo León, el cacao de la región Chontalpa de Tabasco y dos que me encantan, el barro negro de San Bartolo Coyotepec y el aguacate Franja Michoacán. Detengámonos en esos dos. Proteger el barro negro no es solo proteger una vasija, es resguardar el conocimiento ancestral de los artesanos de San Bartolo Coyotepec. Son las técnicas. Son las técnicas que se han pasado de generación en generación. Y en cuanto al aguacate Franja Michoacán, claro, no es cualquier aguacate. Esa indicación geográfica busca proteger al aguacate de esa zona específica que para muchos es el santo grial del guacamole. ¿Me estás diciendo que esto es una batalla legal contra la piratería del aguacate? Pues sí, en cierto modo, significa que no cualquiera en otra parte del mundo podrá plantar aguacates y etiquetarlos como si fueran de esa franja privilegiada de Michoacán, aprovechándose de su fama mundial. Cada uno de estos nombres que leíste representa un ecosistema, una historia y, lo más importante, el sustento económico de una comunidad entera. Y esa idea de protección del Estado no se limita a los productos, se extiende a las personas. Lo vemos clarísimo en otro apartado del diario. La Secretaría de las Mujeres publica convenios con varios estados, como Jalisco, Oaxaca y Puebla. Sí, y estos convenios tienen un nombre y un objetivo muy claros. Forman parte de la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras. Utilizan recursos de un fondo específico, el FOBAM, para atacar de raíz problemas muy graves. Como el embarazo infantil. Exacto, erradicar el embarazo infantil y disminuir drásticamente el embarazo en adolescentes. Los documentos son muy detallados, especifican los compromisos de cada gobierno para asegurarse de que el dinero se use para construir entornos seguros para ellas. Y en una línea muy similar de impacto directo en la vida de la gente está el sistema de salud pública para quienes no tienen seguro laboral, lo que conocemos como IMSS Bienestar. Ajá. Acaban de publicar sus lineamientos de operación para 2026. Este es el mecanismo detrás de la gran promesa de salud universal. El programa se llama Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. Un nombre largo. Larguísimo, pero estos lineamientos son literalmente las reglas del juego. Aquí se define cómo se va a operar, cómo se distribuirán los recursos, qué servicios se deben garantizar.
Es la traducción de una política pública a un procedimiento administrativo que afecta la vida y la salud de millones de personas. O sea que si una persona va a un centro de salud del IMSS Bienestar y le dicen que no hay un medicamento o que no le pueden hacer un estudio, Ajá. es en este documento donde se define por qué, cómo debería haber llegado ese insumo y quién es el responsable. Aquí es donde la política se vuelve realidad o se queda en el papel. Precisamente. Es la letra pequeña del contrato social en materia de salud. Define derechos y obligaciones tanto para el sistema como para los pacientes. Por eso es tan relevante, aunque a primera vista parezca un documento técnico y, pues, aburrido. Totalmente. Ahora, para darnos una idea de la diversidad de temas que conviven en un solo día en el diario oficial, hay un par de asuntos más que vale la pena desmenuzar. El primero viene de la Suprema Corte de Justicia. Se trata de una controversia constitucional entre el Poder Ejecutivo Federal y el Estado de Guerrero. Este caso es fascinante, de verdad es fascinante porque ilustra perfectamente la tensión que existe entre los diferentes niveles de gobierno en un sistema federal. El famoso estira y afloja. El eterno estira y afloja. En resumen, el gobierno de Guerrero legisló para regular la venta de gas LP en su territorio, pero el gobierno federal dijo, un momento, eso es de mi competencia exclusiva, y la Corte tuvo que intervenir como árbitro. ¿Y esto en qué nos afecta? Digo, ¿significa que el precio del gas para la carne asada en Acapulco podría cambiar dependiendo de esta decisión? Podría, indirectamente. La decisión de la Corte define quién pone las reglas del juego para la venta de gas LP en Guerrero. ¿Puede el municipio cobrar un impuesto extra? ¿Puede el Estado poner requisitos de seguridad adicionales? Claro. Todo esto impacta en los costos de operación de las gaseras y, al final, en el precio que paga el consumidor. Es un asunto de técnica jurídica, pero con consecuencias directas en el bolsillo. Vaya, y del pleito por el gas pasamos a algo que parece sacado de la sección de clasificados del gobierno. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, está licitando de todo. Sí, la lista es increíble. Desde thinner para mantenimiento de vehículos y llantas, hasta refacciones para aviones Pilatus y helicópteros Black Hawk. El carrito de compras del ejército es bastante variado. Y aunque parezca trivial, esta sección es el motor económico del gobierno. Es la prueba tangible de que el Estado no es una entidad abstracta. Es una maquinaria gigantesca que consume bienes y servicios todos los días. Cada una de esas licitaciones representa contratos, empleos, movimiento de mercancías. Es donde el dinero de los impuestos se convierte en un helicóptero que vuela o en un vehículo que patrulla. Te da una radiografía muy clara. Clarísima. Analizar las compras del gobierno te da una radiografía de sus prioridades y de su escala de operación. Y entre la justicia y las compras también hay espacio para la democracia. El Instituto Nacional Electoral, el INE, publica los resultados de algo inédito, el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal. Ajá. Formaliza la elección de juezas y jueces por voto popular y manda los resultados al Senado. Un capítulo más en la evolución de nuestras instituciones. Y es un punto clave. Muestra cómo el sistema político se está reconfigurando. Lo que hoy es una nota en el diario oficial, mañana será un capítulo en los libros de historia sobre cómo se integraba el Poder Judicial en México. Así que en un solo día de publicaciones, lo que emerge es un retrato increíblemente complejo del país. Es como ver los planos del edificio. Por un lado, se rediseña la gestión del deporte, por otro, se blinda el patrimonio cultural y económico que nos da identidad. Claro. Y al mismo tiempo, se escriben las reglas para ejecutar políticas de salud y género, mientras la justicia, la democracia y toda la maquinaria administrativa siguen funcionando día a día. Exacto. Y lo que queda para la reflexión es cómo estos documentos, que a primera vista parecen densos, áridos, burocráticos, son en realidad el guión que da forma a nuestra realidad cotidiana. Son el campo de batalla donde las promesas políticas se convierten o no en acciones concretas. La pregunta que flota en el aire es, si este es el plan oficial para el deporte, la economía y la sociedad, ¿qué rol juega la ciudadanía en auditar y vigilar que el guión se cumpla como está escrito?